Buenas tardes, como siempre, señoras y señores. Esta es la charla 7 del Evangelio de San Lucas. Recuerden el canal y el canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, y que les ruego que extiendan ustedes mismos el canal entre amigos y personas conocidas, si consideran que esto es algo interesante que les puede aportar a su vida. Después de todo, todo es lo que siempre les digo: caridad y ayuda a la gente para que puedan penetrar en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy voy a continuar hablando sobre el nacimiento, primeramente el nacimiento y luego la circuncisión de Juan Bautista. Y vamos a ver, resulta que el texto nos dice, es el capítulo 1, versículo del 57 al 66, 1, 57, 66 del Evangelio de San Lucas. Y pone nacimiento de Juan Bautista y dice: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor se había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. O sea que la gente del pueblo y la gente de alrededor del pueblo de Ain Karim, según la tradición, está contenta por ella, por lo que significa para esa familia, ese matrimonio tan mayor, el por fin que Isabel se haya quedado embarazada tan mayor, ¿no? Aquí hay una cosa que me gustaría aclararles bien para que lo tuvieran perfectamente, ya les digo, claro. Y es que en el nacimiento de Juan Bautista no hay nada sobrenatural. O sea, nace Juan de semilla humana. Ahora bien, la intervención de Dios consiste en que Dios colabora con la naturaleza de Isabel, ¿no? Para que ella conciba. O sea que el milagro está en la forma, en cómo ocurre la concepción. Bien, entonces, entendido esto y que Juan nace como cualquier otro ser humano, recuerden que el nacimiento nunca es casual. O sea, el hecho de que, o sea, sabemos que no venimos de la nada y no vamos a la nada. Es un misterio, y no lo podremos entender hasta que lleguemos al otro lado. Porque, ¿por qué razón yo he nacido en el siglo XX-XXI y otros van a nacer en el siglo XXV? O yo podía haber nacido en el siglo y conocido a Jesucristo, o bien en la época de los egipcios, en el siglo XX antes de Cristo. ¿Y por qué he nacido en esta época? Es otro milagro, pero que sepan, otro misterio quiero decir, pero que sepan, miren, el profeta Isaías, que es un profeta del siglo VIII antes de Cristo, fíjense lo que dice: el Señor me ha dibujado con amor en la palma de su mano. O sea, es una manera poética para decir que todos estamos en el corazón de Dios, en Dios. En la palma de la mano quiere decir que nosotros, que amorosamente nos mira, recogidos como estamos como niños, en la palma de la mano de cada uno. En la palma de la mano de Dios, quiero decir, pero que cada uno de nosotros está en esta palma. También dice: desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre, dice Isaías 49:1. Desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. O sea que ya desde la concepción, el Señor Dios sabía cómo me llamaría y sabría la trayectoria mía. Y otra cosa que dice es: eres precioso a sus ojos. Precioso quiere decir, eres importantísimo a los ojos de Dios. Cada uno es importante porque cada uno cumple una función en este mundo. O sea, eres importantísimo a mis ojos, a los ojos de Dios, porque eres digno de que se te quiera y yo te amo. O sea, eres importante y eres digno de que te quiera, Dios. Y yo te quiero, te amo yo, que es Dios. Quiero decir que todo, vuelvo a decir, todo ronda alrededor de la caridad,
todo es, todos necesitamos que nos quieran, todos queremos que nos aprecien y que nos alaben, nos digan cosas cariñosas, cosas bonitas, cosas que nos quieran, que sintamos el cariño de la gente, no solamente de los padres o de los hermanos, sino también de los amigos. Y eso se manifiesta dándote a los demás. Por eso les digo siempre que lo importante es la caridad. Fe, confianza y caridad, la virtud más importante es la caridad. O sea que el hombre viene y el venir del hombre siempre corresponde a un diseño de amor de Dios. O sea, es Dios que quiere que estés en ese momento adecuado, en ese momento y en ese siglo adecuado, en ese año adecuado, ¿no? Entonces, esto es el nacimiento de Juan Bautista. Ahora, lo siguiente que quiero explicarles es la circuncisión de Juan Bautista. Pero antes de explicarles lo que pasó, ¿no?, tienen que entender bases, la base de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, les explico en dos palabras. El asunto está en que por excavaciones que se han hecho, antes se creía que venía del siglo V antes de Cristo, Heródoto lo decía, pero hoy día se han hecho excavaciones y entonces se ha descubierto que había, en excavaciones se ha visto que había esclavos que estaban circuncidados. Por lo tanto, hoy se cree que esto es algo que ya se hacía, la circuncisión, desde el siglo 30 antes de Cristo. Ahora bien, hay una cosa que tienen que entender bien, que es que, aunque todos los pueblos de alrededor que rodeaban a los judíos también hiciesen la circuncisión, porque de hecho al principio pues debió ser un rito de fertilidad, un rito de fertilidad matrimonial, para que fuera más fácil concebir hijos, ¿no? Ellos, digamos, dentro del entorno judío, acabó teniendo otro significado. Y el significado fue que era una marca que señalaba la alianza que Dios había hecho con su pueblo, con el pueblo elegido, empezando por Abraham. Claro, esto, el hecho de que todos pensasen que era, bueno, un rito, pero ellos pensasen que no, que era una marca, que era la señal que hacía que Dios los considerase el pueblo que Dios había elegido, eso les dio identidad. Y eso hizo que a partir de que ya la gente estaba circuncidada, se pudiese, ya tenía obligación de seguir la ley de Moisés y ya se podía celebrar la Pascua. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Pues las mujeres no podían, evidentemente no se circuncidaban, claro, pero sí que podían entrar dentro del pueblo judío, pero a través de los varones de su familia. Entonces, ¿qué es la circuncisión? O sea, ¿qué hacían? Pues antes de leer el texto les digo, pues que, como ustedes ya saben, porque lo expliqué, que se hacía 8 días después, la circuncisión, después de nacer el niño, que lo podía hacer cualquier persona, un hombre o una mujer, que se hacía o en casa o se hacía en la sinagoga y se pronunciaba una bendición a Dios, ¿no? Y entonces se imponía el nombre del niño. En el momento en que se circuncidaba el niño, el padre imponía el nombre del niño, porque hay otra cosa que tienen que saber que es importante. La vida como cuerpo la da la madre, pero la vida como persona la da el padre con el nombre que le pone. Y entonces ahora sí que podemos entender mejor todo lo que les voy a leer. Dice, circuncisión de Juan Bautista, capítulo 1, versículo 59. Dice, al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, porque ya les he dicho que normalmente se ponía el nombre del padre o el nombre del abuelo, porque eso era lo que le daba el nombre a la persona. Dice, pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Claro, recuerdan que cuando el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que serán padres él e Isabel, le dice, tendrás un hijo y se llamará Juan. Pues esto Isabel lo sabía. Entonces, en el momento de circuncidarse, como Zacarías está sordo y está mudo, en el momento en que lo van a circuncidar, Isabel dice, no, se ha de llamar Juan. Y dice, le decían, pero si no hay nadie en tu parentela que tenga este nombre. Y entonces preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase, por señas. O sea, si hubiera oído, no hubiera hecho falta que preguntasen por señas. De ahí deducimos que estaba mudo, pero también sordo. Entonces dice, él pidió una tablilla y escribió, Juan,
es su nombre. Y al punto se abrió la boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judá. Y se comentaban todas estas cosas. Todos los que le oían los grababan en su corazón, diciéndose, pues ¿qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Claro, era una cosa bien extraña. Piensen ustedes que primeramente habían visto que de una familia muy joven, perdón, muy mayor, había nacido Juan Bautista. Otra cosa extraña era también que le quisieran poner el nombre de Juan, que no correspondía a nada de la familia. Y otra cosa extraña era que el niño, que el padre hubiese de repente, cuando le circuncidan y dice que se tiene que llamar Juan, que recobre el oído y recobre la voz. Entonces, se admiraban y estaban perplejos porque era una época en que, digamos que en el plan de Dios estaba que hubiese una actitud expectante con respecto a la llegada del Mesías. Entonces pensaba la gente, esto es muy demasiado extraño todo esto que concurre en el nacimiento de Juan. ¿No será que el Mesías va a llegar de inmediato? ¿Eh? Y que sepan que la circuncisión del Antiguo Testamento prefigura el bautismo en el Nuevo Testamento, porque se renuncia a la carne y a los pecados. Bueno, pues esto es la circuncisión de Juan Bautista. Les voy a hacer las preguntas correspondientes a esta semana y la semana que viene hablaremos del cántico de Zacarías, o sea, la alegría de Zacarías por fin tener un hijo. Una pregunta, la de hoy, sería si vivo cada día con el objetivo de ser sal de la tierra. Recuerden que el Señor dijo, vosotros sois sal de la tierra. Yo vivo con la idea de intentar ser sal de la tierra cada día. O lo pido por lo menos, si no lo consigo. Otra cosa es si me urge el deseo de evangelizar, si siento ese celo apostólico, ganas de que la gente conozca a Jesucristo. Y otra cosa, y si no hay que pedirlo, hay que pedir, si ustedes están convencidos de que son cristianos, tienen que pedir a Dios que les dé esas ganas de evangelizar a otras personas. Y luego también si busco digamos, respiro, o sea, refugio en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo. Pues nos despedimos. Hasta la semana que viene. Buenas tardes a todos.